Mensajes positivos. Hoy, en la primera lectura de la misa, tenemos una historia muy hermosa, la historia de José. Esa historia ha dado pie a muchas películas, libros, un musical muy exitoso, José el Soñador. Una historia muy hermosa, sobre todo de perdón. Dice el libro de Génesis en el capítulo 37. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Todos los papás dicen que quieren igual a los hijos. No es cierto, no somos iguales, no nos pueden querer igual porque no somos iguales. Pero el problema es cuando hay diferencias muy notorias, en el caso. Y es que la historia es medio intrincada porque Jacob, cuando fue a casa de su tío Labán, se enamoró de su prima Raquel, la más pequeña, y la pidió en matrimonio. Como no tenía dote, iba a trabajar 7 años. El papá le hizo una tranza y en lugar de darle a Raquel, le mete en la cama a Lía. Y al día siguiente se explica, es que primero se tiene que casar la mayor. Y entonces él pues trabajó otros 7 años para poder tener también a la pequeña Raquel. Él amaba a Raquel, a Lía pues él la tenía. Resulta que Raquel no tiene hijos, mientras que Lía sí tiene. Entonces Lía se gozaba de hacer sufrir a Raquel por el hecho de que ella era fecunda y ella no. Y se enredan las criadas. Raquel dice que tenga hijos con su criada para que sean como suyos. Lía también le da su criada. Por eso Jacob llegó a tener 12 hijos, porque está entre 4 mujeres. Finalmente, Raquel logra tener un hijo, José. Y este era el hijo del amor. Después hubo otro llamado Benjamín, que fue el más pequeño. Pero José era el primero, el hijo del amor. O sea, aunque tenía otros 10 hijos, para él los otros 10 hijos no valían. Lo que valía que era el hijo del amor, y lo trató de una manera diferente. Eso, por supuesto, pues generó odio. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. Y lo enviaba para que le platicara, que José era muy antenita, pues le platicaba las cosas que sus hermanos hacían. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se acercara conspiraron contra él para matarlo y se decían: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos a un pozo, diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Y es que José tenía sueños y se los platicaba. Soñó una vez que estaban espigando y que todos traían sus espigas. Pero de pronto las espigas de ellos se doblaron y la de él quedó parada. Pues los otros se enojaban porque decían: vamos a servir toda la vida. Y después incluso un día soñó que el sol, la luna y 11 estrellas le rendían pleistesía. Así hasta su papá se enojó. Oye, ¿qué también tu mamá y yo te vamos a rendir pleistesía o qué? Eran los sueños que él tenía. Por eso lo odiaban, porque aparte de que los trataba bien, se creía mucho. Era muy amado, pues. Rubén, que era el mayor, oyó eso y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójelo en ese pozo que será el desierto y no se manche en sus manos. Esto lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo, se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Ay, qué triste empezar tu vida así, ¿verdad? En los albores de su vida, José fue vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto. En Egipto le pasan 1000 peripecias. José había sido bien educado por su madre. José tenía buenos principios por parte de su padre. Y cuando llega a casa de un funcionario del faraón llamado Potifar, pues se le nota luego que es muy disponible y muy inteligente. El patrón lo nombró administrador de toda su casa. Pero, como no era feo, pues a la esposa del patrón se le antojó y quiso que tuviera sexo con ella. Sin embargo, pues él no quiso. Y no quiso
por su fidelidad a Dios. Dijo, sería algo indigno para mi patrón y algo indigno para con Dios. Entonces la mujer lo acusa falsamente de que intentó violarla y Potifar se enoja mucho con él, pero por el cariño que le tenía no lo mata, sino que lo manda a la cárcel. Entonces, aparte de ser esclavo, estaba en la cárcel. Y pasó ahí muchos años, hasta que un día cayeron a la cárcel dos funcionarios. Cayó el copero real y el panadero real. ¿Quién sabe qué le habrán hecho al faraón que lo mandó a la cárcel? Después un día despertaron con cara rara y dijeron, es que tuvimos sueños raros, platíquemelo, yo se los interpreto. Ya le platicaron los sueños y en base a sus sueños José predijo que uno será salvado y otro será ejecutado, y así fue. El que fue salvado le dijo a José, acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Pasaron los años, hasta que un día el faraón tuvo un sueño muy raro que nadie podía interpretar. El funcionario se acordó y le dijo que en la cárcel había un esclavo que sabía interpretar los sueños y lo trajeron. Y entonces José le interpretó al faraón que venían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna y que él tenía que aprovechar esos 7 años, administrar muy bien, llenar las arcas de grano, aprovechando que Dios le había dado ese aviso. Entonces el faraón lo ve su inteligencia también, lo nombra primer ministro de Egipto. Fíjense, de ser esclavo llegó a ser primer ministro. En los 7 años de abundancia, José administró muy bien para poder almacenar el trigo suficiente para sobrevivir a la hambruna. Vino la hambruna y solo en Egipto había trigo. Por eso de todos los países iban para poder comprar trigo en Egipto. Por efecto de la hambruna, también los hijos de Jacob fueron a Egipto. José los identifica, ellos a él no. Y entonces los hace sufrir. Los mete a la cárcel, 3 días, los acusa de espías. Y cuando los saca, los interroga. Entonces ellos platican la historia y dicen que pues un hermano suyo murió, pero está otro con su padre. Dijo, bueno, pues entonces se va a quedar uno de ustedes como preso, van a regresar a su casa y tienen que volver a traerme a su hermano, si no, ejecuto a este que queda aquí preso. Pues los otros se van asustados, les da provisiones para el camino, incluso les regresa el dinero, con lo cual se asustan más cuando ven que el dinero está en la bolsa del grano. Y pues le decían al papá que tienen que regresar con Benjamín. Cuando regresan es cuando José ya se da a conocer. Primero los asustó diciendo que se iba a quedar con su hermano Benjamín. Ellos lloraron y suplicaron, no, eso le va a causar la muerte a nuestro padre. Y entonces José se les da a conocer. Eso está en el capítulo 45 del Génesis, cuando José les dice, yo soy José, su hermano, al que ustedes vendieron a los egipcios, pero no se apenen por haberlo hecho, porque Dios me ha enviado aquí delante de ustedes para poder salvarles la vida. Fíjense, un motivo que encuentra José para el perdón es entender los planes de Dios. Muchas cosas que nos pasaron son terribles o son tremendas, pero muchos bienes vienen de ello. A veces nos pasan cosas en las que nosotros solamente sufrimos el trancazo del martillo, del cincel, pero atrás está el artista. Y a través de muchas cosas malas, Dios sabe hacer cosas buenas. Dios escribe derecho en los renglones chuecos. Muchas de las cosas que no puedes perdonar, si eres sincero y las ves con calma, te vas a dar cuenta que gracias a eso que te hicieron, tú eres más maduro, eres más fuerte, estás más cerca de Dios. Ojalá que nosotros como José sepamos entender nuestra historia en el contexto del plan de Dios para nuestra vida. Muchas cosas de las que guardamos rencor, a veces son las mejores cosas que nos pudieron haber pasado. Piénsale. Bueno, es una hermosa historia que los invito a que la vean en la Biblia, del capítulo 37 al capítulo 50 de la Biblia. Léanlo, vale la pena leer la historia de José. Una hermosa historia con ese final tan hermoso del perdón que José pudo hacer a sus hermanos desde entender cuál era el plan de Dios para su vida. Ayúdame a dar a conocer ese mensaje. Tú sabes que aquí vamos viendo día a día lo que la liturgia nos sugiere para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Ese apostolado que es mío, te invito a que también sea tuyo. A ver qué día me aceptas la invitación. Tarea. Te invito a que des una revisada a tu historia en esos aspectos negativos que hacen no te quieres ni acordar. Y trata de entender el plan de Dios para tu vida. Muchas personas o personajes que actúan en tu vida fueron simplemente el cincel con el que el artista fue labrando en ti la imagen de Cristo. Muchas cosas malas nos han hecho mejores, nos han acercado más a Dios, nos han hecho personas más centradas. Piénsale. Hoy trata de ver con los ojos de José la historia de tu vida. Mensajes positivos.